En primer lugar, dar gracias al Señor por el privilegio de poder dirigirme a ustedes en un estudio bíblico. Parece que es primera vez. Pero voy a pedir algo antes de empezar, por la reverencia que esto conlleva. Voy a pedir que todos, excepto yo, apaguen sus micrófonos para que no haya interferencias ni de perritos, ni de gatitos, ni de nada ladrando al lado. Entonces, eso es una señal de reverencia a la palabra del Señor. ¿Ya? Voy a leer algunos versículos de los que ya leyó la hermana María. En 1 Corintios 12, pero voy a leer desde el versículo 8 en adelante. Porque a la verdad a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros y a otro profecías y a otro discreción de espíritu y a otro género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Más todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Es importante que cuando se habla de un estudio bíblico tengamos un cuadernito a mano, un lapicito, para anotar alguna cosa que se pueda aprender. Siempre se puede aprender de quien sea, ya sea de un anciano, sea de un pastor. ¿Ya? Entonces, es un estudio bíblico y como tal, lógicamente debemos aprender algo. ¿Es el Espíritu Santo una persona? Es una pregunta. ¿Es el Espíritu Santo una persona? ¿Qué es el Espíritu Santo para usted? A veces llegan ciertos personajes a nuestras casas. Cuando hablan del Espíritu Santo, dicen que el Espíritu Santo es la fuerza viva de Dios. Pero, ¿es realmente una fuerza? ¿Qué es una fuerza? Primero que nada, y después de esta introducción, vamos a pedir la dirección del Señor. Oremos. Amado Dios y bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra que hemos abierto. Te pedimos que tú entregues el mensaje que tú quieres para tu pueblo. Por Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Decía yo que hay algunas personas que dicen que es una fuerza, pero ¿qué creemos nosotros que es el Espíritu Santo? Otros sencillamente dicen que no existe. ¿Existe el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Vamos a tener un momento, una clasecita pequeña de doctrina bíblica hoy día, a lo mejor no hecha por el más sabio, por el más entendido, pero que puede enseñarnos algo. ¿Es el Espíritu Santo una persona? ¿Es el Espíritu Santo una fuerza? ¿Qué significa para usted el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Son preguntas que vamos a tener que resolver. Primeramente, algunos derechamente dicen que el Espíritu Santo no existe. Y no creen en la Trinidad, por lógica. Pero para los hijos del Señor, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Esa palabra que no existe en la Biblia, pero que la conforman tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, es imposible que el Espíritu Santo sea una fuerza. Yo pensaba y decía, ¿qué es una fuerza? Pero pongámonos
Imaginémonos un taller mecánico donde el mecánico tiene que sacar un motor de un auto y pone al frente del auto un tecle. Y con ese tecle lo engancha el motor y empieza a tirar la cadena hasta que el mecánico levanta el motor. Eso es una fuerza. Porque el motor, el tecle lo levanta. Pero el Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Y veamos por qué. Ya leímos 1 Corintios 12, y yo lo leí de nuevo recién, del 8 al 11. Primero que nada, una fuerza es imposible que reparta dones. Y leímos en 1 Corintios 12, 8, dice, porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu. Y podemos decir muchas cosas más de eso. Pero eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte dones. Reparte dones. Si fuese el Espíritu Santo una fuerza, no le hablaría a los hombres. Hechos 13, 2 al 4 dice, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo, el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidióles. El Espíritu Santo claramente le está diciendo a los apóstoles, apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, una fuerza imposible que lo diga. Es el Espíritu Santo, es aquel que habla a los hombres, que dice claramente, es el Espíritu Santo quien es Dios por intermedio del Espíritu Santo quien sopló a los autores de la Biblia. Es el mismo Espíritu Santo que le habló a todos los escritores de la palabra del Señor, desde Moisés hasta Juan el teólogo. Entonces, una fuerza, es imposible que lo haga. En cambio, él no. Él sí habla a los hombres. Intercede por los creyentes. El Espíritu Santo es quien intercede por nosotros. Y escuchen el versículo de Romanos 8:26. Y asimismo, también el Espíritu Santo ayuda a nuestra flaqueza. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Sino que el mismo Espíritu pide por nosotros al Padre con gemidos indecibles. Nuestras oraciones como tal no pasarían del techo de la casa o del templo si no fuese porque el Espíritu Santo perfecciona esa oración y la presenta al Padre. Es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Qué tremenda labor la del Espíritu Santo. Intercede, habla a los hombres, reparte dones, testifica. Juan, capítulo 15, versículo 26 dice, empero cuando viniere el Consolador,
el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Nuestro Señor Jesucristo estaba ya por irse a la presencia de su Padre. Había resucitado. Los apóstoles se habían reunido con él. Pero antes de partir, el Señor les dice esto. Empero, Juan 15:26, empero cuando viniere el Consolador, en ese mismo momento, nuestro Señor Jesucristo está anunciando la venida de este Consolador precioso. Ese Consolador que iba a dar el apoyo espiritual a los apóstoles, a los discípulos y a todos los creyentes. ¿Cuándo sucedió esto? 50 días después, el día de Pentecostés. Entonces, mal podría, ¿verdad? Si no fuese el Espíritu Santo una fuerza, podría testificar, como lo hace ahora, como intercediendo por nosotros, como testificando, como mandando, dando órdenes. Hechos, capítulo 8, versículo 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Fue claro. Felipe iba para otro lado. Y el Espíritu dijo a Felipe, se encontró con el etíope. Pero el Espíritu Santo le ordenó a Felipe que fuese a conversar con ese hombre. Y Felipe no pudo resistirse, porque era la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, directamente. Entonces el Espíritu Santo da órdenes, y a los apóstoles les dio muchas veces órdenes precisas, exactas. Por lo tanto, él es el Espíritu Santo el que guió a los apóstoles, guió a los discípulos y guía a cada uno de sus hijos. A cada uno de sus hijos. El Espíritu Santo es un ser inteligente. Perdón, el Espíritu Santo dije yo, guía. Hechos 16:6 dice, y pasando a Pirya y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Fíjense que fue importante. El Espíritu Santo guía de tal manera que no importa, a ellos ellos querían ir a predicar, pero el Espíritu Santo no les dejó, no les permitió que fuesen incluso a predicar, ¿eh? La cual, pasando, no les dejó, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Él es el que guía, Él es el que manda, Él es el que ordena, Él es el que intercede por nosotros. Ellos, perdón, Primera de Corintios 2, versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es un ser absolutamente inteligente.
Nuestras palabras no sirven de nada, absolutamente de nada. Yo puedo predicar muy hermoso. Los pastores pueden tener tremendos mensajes, pero si no es el Espíritu Santo, ese ser inteligente de la creación de Dios, de la Trinidad de Dios, el que entrega, el que golpea la mente, el que redarguye de pecado, ese mensaje no va a pasar más allá de ser un mero mensaje más. En cambio, cuando el predicador le ha pedido al Señor que le ayude, que le dirija, es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. El predicador puede predicar 3 minutos, pero en esos 3 minutos el Espíritu Santo puede hacer una obra maravillosa en mucha gente, en muchos. El Espíritu Santo no necesita de nuestras palabras, porque ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos. Isaías, capítulo 11 y versículo 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuán inteligente y sabio es el Espíritu Santo? Está hablando Isaías claramente de nuestro Señor Jesucristo, pero guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Otra cualidad que el Espíritu Santo tiene, que lo dice Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. La otra persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero también dice Juan 14, versículo 16, y yo os rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Una promesa maravillosa que nos hace el Señor Jesús. Ese mismo Espíritu Santo que nos redarguyó de pecado el día cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, es el mismo Jesús, es el mismo Espíritu que nos consuela, es el Espíritu que nos aconseja, que nos guía, que intercede por nosotros, que nos manda a hacer esto o lo otro por el Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuán importante es conocer al Espíritu Santo? Escudriña lo más profundo de nuestro ser. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 10 dice: empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo
todo, absolutamente todo, el Espíritu Santo lo escudriña. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Si somos salvados, si somos guiados por el Espíritu Santo, debemos saber que cualquier pecado que nosotros cometamos, el Espíritu Santo los va a redarguir. Porque eso es, Él redarguye al mundo de pecado. Escudriña las cosas más profundas. Enseña y recuerda. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. O sea, aparte de todo lo que hace el Espíritu Santo, Él nos está recordando. Nos está enseñando. Nos recordará cada palabra que Jesús nos dice en la palabra, en su palabra, en la Biblia. Hay muchos pasajes que hablan del Espíritu Santo. Hay muchas palabras que hablan, muchos versículos. He buscado solamente 10, 12, porque el tiempo no permite más. Pero recuerden, hermanos, que si usted le ponen ante una autoridad y es el Espíritu Santo el que le va a dar el mensaje para esa autoridad. Es el Espíritu Santo que le va a dar la palabra precisa para enseñar, para predicar, para doctrinar. Es el Espíritu Santo el que le va a guiar a usted si usted está realmente en las manos del Señor. Y esas pocas palabras el Espíritu Santo se las va a dar y le va a pegar tal martillazo a la persona que le va a redarguir de pecado. Y esa persona va a conocer el Evangelio, va a conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Juan 16:8 dice, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros con lo que hacemos, dónde vamos, qué enseñamos. Y por último, es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son unos. Recordemos, hermanos, que es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, tenemos que tener clara la función del Espíritu Santo en nuestras vidas en primer lugar y en su alrededor. Es el Espíritu Santo el que habla a los hombres. Es el Espíritu Santo el que intercede por los creyentes con gemidos indecibles. Recuerde eso siempre. Su oración, mi oración, si no es perfeccionada por el Espíritu Santo, no sirve de nada. Es el Espíritu Santo quien testifica. Es el Espíritu Santo quien ordena, quien manda, quien da órdenes. Es el Espíritu Santo que nos guía. Porque es un ser inteligente. Es fuente de inteligencia.
y sabiduría. Es nuestro consolador. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, es nuestro abogado. Él enseña, Él recuerda, Él redarguye de pecado y Él da testimonio que somos hijos de Dios. Esa es la función del Espíritu Santo, hermanos. Esa es la función. Y esos son los versículos que nos hablan, hay muchos más, decía ya, del Espíritu Santo. Para que cuando usted vaya y le digan, no, si el Espíritu Santo no existe. Sí existe. Cuando usted le diga, no, es una fuerza activa de Dios. No, señor, no es una fuerza, porque una fuerza no puede mandar, no puede dar órdenes, no puede testificar, no puede guiar, no puede ser un ser inteligente. Es el Espíritu Santo, una persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tengámoslo muy claro, hermanos. Cosa que cuando cualquier doctrina errada que llegue a nuestras casas choque con la palabra del Señor. Por eso le decía yo, es importante tener un lápiz, un cuaderno para anotar, porque a veces nuestra mente es frágil, pero teniéndolo anotadito, la cosa cambia. Hermanos, gracias al Señor por la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque fue Él, el Espíritu Santo, el que redarguyó su vida, el que redarguyó mi vida de pecado. Y por eso yo pude aceptar a Jesús. Y por eso yo pude llegar a ser salvo. Y por eso mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Por eso, porque fue el Espíritu Santo el que redarguyó. Esa es la labor del Espíritu Santo. Es una de las labores del Espíritu Santo. Pero son muchas más. Así que pensémoslo, analicémoslo y creámoslo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que por misericordia tú, oh Dios, hagas la obra en cada corazón. Ayúdanos, Padre Santo, y que que el Espíritu Santo en nuestras vidas pueda ser una realidad asombrosa. Por Jesús, nuestro Salvador. Amén.